Buenas tardes, este es el video correspondiente al taller 2 de la materia electrónica industrial en la Universidad Distrital Francisco José de Caldas de Bogotá. Los estudiantes que realizaron este taller corresponden a Jorge Mario Guaqueta y Juan Sebastián Molina, quien les habla. El taller 2 para este caso corresponde al tratamiento de un material rocoso. El final de este es simular el proceso en el software Automation Studio 5.0. Entonces primero se procede analizando todo el documento. Vemos que el proceso está dividido por las siguientes fases, por 7 fases. Transporte del material de la energía desde la cantera es la primera. Operación de la trituradora consta de 3 fases, la 2, la 3 y la 4. Operación del molino 1 consta de 2 fases, la 5 y la 6. Y la operación del molino 2 está compuesta por la fase 7. Y aparte nos dice que cada 2 procesos de funcionamiento de trituradora y molienda se debe realizar una operación de limpieza. También nos dice que debemos implementar testigos para los sensores cuando estos se deben pulsar, testigos para las cargas cuando deben estar activos, testigo de inicio del proceso de producción cuando se inicia un nuevo proceso, testigo de fin del proceso que se enciende cuando termina el proceso y se apaga cuando se inicia un pulsador de arranque o inicia el modo de limpieza. Y bueno, varios testigos. Ahora pasamos al programa Automation Studio. Se diseñaron a partir de las herramientas utilizadas en la clase de electrónica industrial. Aquí podemos observar el circuito correspondiente al control. Está dividido. Aquí podemos ver el control de la trituradora. Bueno, aquí cada carga activa activa un contactor en el circuito de potencia, que es el que nos permitirá tener el funcionamiento secuencial que nos describe en el documento. Estos son de enclavamiento. Estos son los temporizadores correspondientes a los tiempos que nos indican en el taller. Por ejemplo, este es el de 20 segundos que se demora en pasar el motor de la trituradora, que comienza en conexión estrella en sentido horario. 20 segundos después, que es este temporizador, es el correspondiente al que pasa a el motor de la trituradora en conexión estrella a conexión triángulo. Ahora no la pasa a conexión triángulo en sentido horario. Y así con los varios temporizadores. Estos contactores en paralelo que se van a activar a la carga son los contactores correspondientes al rearme. Entonces se van a activar cada que termine una fase. Cuando termina una fase se activan para que quede, por decirlo así, enclavada la carga, y que cuando nosotros pulsemos el pulsador de rearme vuelva a nuestro estado actual, en la última fase que se cumplió correctamente. Acá podemos encontrar el control al molino 1, el control al molino 2. Como pueden ver, solo se dividieron para que se viera más organizado, ya que igual el proceso es secuencial, entonces puede seguir el circuito a este lado. Aquí bueno, esta carga auxiliar 12 la volvemos a activar con un contactor acá. Significa que es de la secuencia de arriba, pero pues está dividido para que se vea un poco más organizado. Estos son como de las cargas principales. Además podemos encontrar
el control de los contadores respectivos, ya que el motor 2 se va a accionar 7 veces, debido a que en el motor 1 quedan 140 toneladas de material y el motor 2 solo tiene una capacidad de 20 toneladas. Entonces va a haber una compuerta en el molino 1 que se va a estar abriendo, cerrando, permitiendo el paso del material hacia el molino 2, y el molino 2, mediante un sensor de peso, le dirá a esta compuerta que se cierre para poder accionarse. Entonces son 7 veces la que tiene que completar el proceso para que finalice con las 140 toneladas que están en el molino 1, para que sean pulverizadas. Estos de acá corresponden a los controles de los display, quienes nos mostrarán en el HMI la cantidad de veces que accionamos el motor o la compuerta del motor 1, cada las veces que se abre y se cierra, y el otro corresponde a la cantidad de procesos, para observar que cada 2 procesos se debe accionar la operación de limpieza. Aquí podemos ver el control de rearme. Cada carga, las cargas de la 3 a la 4, de la 3 a la 8 son las correspondientes a las fases, y la KR1 va a ser nuestra carga que nos indicará cuando debemos pulsar el pulsador de rearme. Entonces, cuando pulsamos el pulsador de emergencia, esta carga se nos activará, quedará enclavada, y cuando pulsemos el pulsador de rearme la desenclavaremos. Esto lo que nos permite es el paso de corriente o no en los circuitos de control de la trituradora y de los molinos. También observamos el control de la limpieza. La operación se realiza finalizados 2 procesos de triturado y de molienda. En esta limpieza se implementa una llave, la cual, cuando terminemos los 2 procesos, es necesario accionarla para que pueda empezar la limpieza. De caso contrario, que no esté en el lado de limpieza, no debe realizar ninguna acción. Y este es el control respecto a los sensores. Entonces estos van a ser el control de los testigos de los sensores. Entonces estos son los que nos dirán cuándo se debe pulsar el sensor. Estos contactores que se utilizaron tienen un temporizador para simular el sensor. Entonces, en caso de que diga en el proceso que la temperatura se elevó a la temperatura máxima, estos contactores son los que simularán con un temporizador. Entonces, cuando se va a pulsar el sensor, demorará un tiempo en encender el indicador, que es el que indica el sensor. Este es el control de los testigos para el estado de las cargas. Encenderán solo cuando las cargas estén activas, tanto en limpieza como en el proceso de trituración o de molienda. Este es el testigo, el control correspondiente al testigo del inicio del proceso, este al de limpieza y este al fin del proceso. Estos son los testigos correspondientes a las fases, para indicar en qué fase del proceso del tratamiento de las rocas está. Entonces, como pudimos ver, son 7 fases. Aquí hay 7 relés, 7 cargas que nos indicarán mediante testigos luminosos cuando están activas. Y estos otros son testigos adicionales que se colocaron, por ejemplo, para el pulsador de rearme y para observar en qué posición está la llave. También podremos observar el control correspondiente, los circuitos correspondientes a la potencia. Entonces, aquí podemos observar el circuito de potencia con las cargas.
Entonces en la trituradora este es el proceso del circuito de potencia, este es el circuito de potencia del motor 1, este es el circuito de potencia del motor 2. Y ya para la visualización de los motores podemos ver la visualización en este circuito de la potencia de los motores. Entonces, como podemos ver, aquí se encuentra el motor de la cinta transportadora, está en conexión triángulo y está asociado a los contactores de la carga que tenemos acá arriba correspondiente a la banda transportadora. Entonces a la cinta transportadora, este es el motor correspondiente. Este es el motor correspondiente a la trituradora, es un motor trifásico, el cual tiene arranque estrella triángulo y tiene inversión de giro. Estos son los contactores correspondientes a cada una de estas acciones. Entonces KMT1 nos activará la conexión estrella en sentido horario. KMT3 nos indicará que nos cerrará este contactor que nos permitirá configurar este motor en conexión triángulo, también en sentido horario. Y KMT2 y KMT4 funcionan de igual manera, pero ahora en sentido antihorario. El motor del molino 1 es este, el que podemos ver acá, y este no tiene inversión de giro, pero sí tiene doble conexión en estrella y en triángulo. Y este es el motor del molino 2, que también tiene conexión directa y solo está en sentido horario. Es conexión directa en conexión triángulo. Y esta corresponde a los solenoides que corresponden a las compuertas que se encuentran en la trituradora, que es la que nos permite el paso del material de la trituradora al molino 1. La compuerta del molino 1, que es el que nos permite el paso del molino 1 hacia el molino 2. Y adicionalmente, en el documento no especificado muy bien, solo daba un tiempo de vaciado del motor 2, entonces se agregó este solenoide del motor 2 para que simule que se abre una compuerta en el proceso de vaciado de este motor. Básicamente son esos los circuitos. Entonces ahora procedemos a pasar al HMI. Aquí podemos observar el HMI. Encontramos el pulsador de emergencia, el pulsador de rearme. Los testigos solo se ven cuando están activos, solo los podemos ver cuando están activos. Acá va el testigo de inicio de producción, de final de proceso, el proceso de limpieza, de las fases, el contador de las veces activadas de la compuerta del molino 1, el contador de la cantidad de procesos realizados. Entonces los tiempos no están como dice en el documento, ya que son muy grandes. Entonces se asignaron tiempos pequeños para la simulación del proceso. Al igual, también las veces activadas de la compuerta del molino 1 también no están las 7 veces, para que sea más rápida la simulación. Simplemente, si queremos que cuente las 7 veces, es cambiar en el contador que ahora cuente igual a 7. Podemos ver que en el circuito de control, en el contador tenemos 3 procesos. Entonces los pondremos, veremos que cada que se cuenten 3 veces se necesitará iniciar un nuevo proceso, y cada que finalicen 2 procesos se iniciará el proceso de limpieza. Entonces ahora sí observamos el circuito HMI y procedemos a la simulación. Entonces los testigos en amarillo que están debajo del pulsador indican cuándo debemos pulsarlo. Entonces acá pulsamos el pulsador de inicio de proceso y veremos que se debe
encender el testigo que corresponde al inicio de la producción, que debe estar encendido por todo el proceso. Entonces vemos que se energiza la cinta transportadora, y después de un tiempo muy pequeño activa el sensor de peso de la trituradora. Entonces, después de tener el material en la trituradora, debemos parar la cinta transportadora. Entonces la cinta transportadora lo detiene, y como vemos acá, se inicia primero el motor de la trituradora en conexión estrella en sentido horario, y después pasó a conexión triángulo en sentido horario. Después de que pasó a sentido triángulo, la temperatura se comienza a elevar, que es el tiempo muy pequeño que observamos en encender este testigo después de que se enciende el motor de la trituradora en conexión triángulo en sentido horario. El sensor, cuando activamos el sensor de temperatura máxima, debemos apagar el motor de la trituradora. Aquí vemos cómo se apagaron, y nos indica que el sensor de temperatura ambiente se activó, que bajó la temperatura a temperatura ambiente, y ahora debemos encender de nuevo el motor de la trituradora en conexión estrella, pero ahora en sentido antihorario, y después de un tiempo pasar a conexión triángulo en sentido antihorario. Después de esto, de nuevo se nos activa el sensor de temperatura máxima. Aquí podemos observar las fases, las 7 fases. Cada que se finaliza una fase o que se inicia una fase, se pasa a ella. Cada vez que se finaliza, se pasa a la siguiente. Eso lo podemos ver mediante los testigos. Entonces activamos el sensor de la temperatura máxima, después observamos cómo el testigo se enciende después de un tiempo que bajó a temperatura ambiente. Después de que pulsemos el sensor de temperatura ambiente, ahora se nos inicializará el motor de la trituradora en conexión estrella, sentido horario, y después en conexión triángulo en sentido horario, pero ya no se activará el sensor de temperatura máxima, sino se quedará en esta conexión durante media hora. Después se apaga el motor de la trituradora, queda en reposo por media hora. Se activa la compuerta de la trituradora después de media hora para que pase el material al molino 1. El molino 1 entonces inicia en conexión estrella en sentido horario, después pasa a conexión triángulo en sentido horario, y después de un tiempo el sensor nos indicará, el sensor de consistencia nos indicará cuando el material está correctamente dentro de del rango necesario que debe estar el material, y se nos activará el sensor de consistencia del molino 1. Entonces observamos cómo inicia el motor de la trituradora en conexión estrella, después pasa a triángulo en sentido triángulo. Los tiempos obviamente no están de media hora, están muy pequeños. Aquí está en el tiempo de reposo y ya nos pasó a la fase siguiente. Ahora vamos a la compuerta de la trituradora, esta es la fase 5. Ahora, después de que se apaga la compuerta de la trituradora, se activa en conexión estrella, después pasa a triángulo, y después de un tiempo vimos cómo se activó el sensor de consistencia del molino 1. Ahora lo pulsamos, se apaga, queda en reposo durante 20 minutos, después se activa la compuerta del molino 1, que significa que está pasando el material hacia el molino 2, y en el sensor de peso del molino 2 nos indicará que el motor está lleno, que está a su capacidad máxima, entonces debemos activarlo para que inicie su proceso. Entonces, cuando lo activamos, inicia el proceso, y cuando se cierra, cada vez que se abre y se cierra la compuerta del molino 1, debe contar una vez en este contador. En el documento se especifican que son 7 veces cada vez que deben ser, pero pues en este caso, para fines de la simulación, solo se dejaron 3. Entonces el sensor de consistencia del molino 2 nos dice que ya está finalizado el proceso de pulverizado de este molino y debe empezar el vaciado. Este se indica mediante un testigo.
adicional, se coloca adicional a los requerimientos del informe para poder observar el vaciado del molino 2 y que después de un tiempo se reinicie solo y abra la compuerta del molino 1. Entonces observamos cómo empieza el vaciado del molino 2, después de un tiempo se apaga y se reinicia solo y abre la compuerta del molino 2. O de nuevo el sensor de peso se activa y vemos cómo el contador ahora pasa a 2. Ahora el sensor de consistencia del molino 2 lo volvemos a activar e inicia otra vez otro proceso de vaciado. Otra vez se abre la compuerta del molino 1 y observamos cómo el contador va a pasar a 3. Otra vez el molino 2 está activo, el sensor de consistencia nos dice que el material está en su correcto estado y lo podemos vaciar. Entonces después de este proceso nos indica que el proceso ya acabó. Entonces ahora se debe iniciar un nuevo proceso. Aquí nos dice la cantidad de procesos. Se han realizado un proceso. Entonces de nuevo, como podemos ver acá al final del proceso, se enciende cuando finalizó el proceso, valga la redundancia, y cuando iniciamos nuevamente el proceso se debe apagar y se debe encender nuevamente el inicio de producción, el testigo correspondiente a inicio de producción. Entonces vemos como ahora el sensor del peso de la trituradora se activa. Si lo activamos, vemos como la cinta transportadora está activa nuevamente. Ahora pasa a la fase 2. En este momento quiero explicar el rearme. Entonces el rearme debemos pulsar el pulsado de emergencia para simular que algo está mal en esta fase, y nos debe iniciar desde el inicio de la misma cuando pulsamos el pulsador de rearme. Entonces, pulsamos el de emergencia, todo se nos apaga y nos indica que debemos pulsar el pulsador de rearme. Acá se activa el pulsador de rearme e inicia nuevamente la fase 2 y vemos como ahora el sensor de temperatura máxima se activa. Entonces ahora entramos a la fase 3, la sensor de temperatura ambiente. Nuevamente ahora en sentido antihorario el motor de la trituradora. El sensor de temperatura máxima pasa a la siguiente fase, la fase 4. Nuevamente baja la temperatura y acá podemos probar como antes de que pase a la siguiente fase se activa este testigo. Pulsamos el pulsador de emergencia. Ahora el pulsador de rearme nos indica que debe iniciar nuevamente en esta fase. Entonces vemos cómo está en la fase 5 y en la fase 4. Entonces ahora en la fase 4 pues debemos pulsar el ascensor de temperatura ambiente, pues porque la fase 5 no se completó. Entonces lo pulsamos y vemos cómo nuevamente se activa. Después de este proceso ahora pasó a la fase 5. Acá se enciende el testigo de la compuerta de la trituradora. Estamos repitiendo el proceso anterior. Entonces vemos como la fase 6 está activa. Entonces la fase 6 vamos a decir que no se completó correctamente. Ahora aplicamos el rearme e inicia otra vez de nuevo la fase 6 desde el principio. Entonces acá pasamos a la fase 7 cuando pulsamos el sensor de consistencia del molino 1. Está un tiempo en reposo, después se activa la compuerta del molino 1 y vemos como un tiempo después se activa el sensor de peso del molino 2. Activamos y realizamos 3 procesos de cierre y abre la compuerta del molino 1 y observaremos cómo la cantidad de procesos realizados pasa ahora a 2 y deberemos activar es una llave para poder pasar al modo de limpieza. Entonces el vaciado del molino 2, abre la compuerta 1, se activa el sensor del peso 2, lo activamos, se activa el molino 2, lo apagamos, empieza el vaciado
Ahora vemos cómo se activa al final del proceso. Entonces la llave siempre ha estado nuestro indicador en modo de producción. Como podemos observar, la llave ahora se activa. Entonces esta la podemos pasar o a modo limpieza o a modo de producción. Pero si está en modo de producción, no debe dejar iniciar nada si iniciamos el proceso, ya que corresponde la operación es a el proceso de limpieza. Entonces no debe funcionar, no se debe activar ninguna carga ni iniciar un nuevo proceso hasta que no iniciemos nuevamente la limpieza. Entonces acá nos indica que debemos iniciar la limpieza. Entonces todas las cargas se van a activar. El vaciado del molino 2 no se activa ya que no lo dice en el documento. Entonces después acá podemos ver cómo se activa después de finalizada la limpieza. Indica otra vez otro final de proceso. Y ahora pasamos la llave a modo de producción nuevamente. Si no la hemos pasado a modo de producción, no activa nada. Como observamos ahora, cuando pasamos a modo de producción podemos iniciar un nuevo proceso. Entonces acá iniciamos un nuevo proceso, el inicio de producción otra vez queda activo. Me faltó nombrar anteriormente cuando se inicia el proceso de limpieza. Durante el proceso de limpieza está activo el testigo correspondiente a este proceso. Entonces ahora se corresponde probar que es el proceso secuencial, o sea que ningún pulsador activa ninguna otra carga a menos de que no sea el correspondiente al pulsar, que lo podemos ver con el testigo. Entonces sensor de la trituradora y vemos como los demás no funcionan. Vemos como los demás no funcionan hasta que no se active el sensor de temperatura máxima. Y vemos como este no activa nada. Bueno, como pudimos observar, se activó en el momento que íbamos a cliquear, a probar, pero antes ya habíamos cliqueado y no funcionaba nada. Entonces como se activó y cliqueamos, se activó el proceso. Y ahora el sensor de temperatura máxima y los demás pulsadores no sirven. La llave está obviamente bloqueada ya que se encuentra en un proceso de triturado. El inicio de limpieza tampoco se activa. Los únicos dos pulsadores que pueden estar activos diferente al del pulsador correspondiente al sensor son los de emergencia y rearme. Entonces podemos observar cómo se cumple correctamente el funcionamiento de todo el triturado y el proceso de limpieza. Gracias.